Antes de Miguel leer, yo leí de Gálatas, el capítulo 5, la lista del fruto, del efecto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y quiero repetirlo otra vez para que se quede grabado en nuestra memoria. Cuando nosotros tengamos el Espíritu de Dios adentro de nosotros, tenemos fruto que es alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. O sea, cuando Dios obra en nuestras vidas, sin importar si estamos en el hospital, si estamos bajo leyes injustos migratorios, sin importar si estamos separados por distancia, el Espíritu de Dios nos da un poder que nunca jamás logramos cuando intentamos en nuestra propia fuerza. Yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado eso antes y en muchas ocasiones de nuestras vidas hemos orado, Señor, deme de tu Espíritu para que yo pueda tener ese fruto en mi vida. Pero preparándome para hoy, una de las cosas que me impresionó a profundidad salió del libro de Joyce Meyer que enfoca sobre cómo no afanarse en la vida. Y una de las cosas que encontramos en el capítulo 3 y el capítulo 7, y ella creo que tiene toda la razón en decirlo, para tener el poder del Espíritu obrando en nuestras vidas, tenemos que descansar en la confianza, la paciencia y en la paz. O sea, no es solamente esperar hasta que el Espíritu nos llena para poder actuar en amor y paz y alegría. Es tener la habilidad en medio de la tempestad, descansar en Dios, esperar el movimiento de Dios, creer en la paz de Dios que pasa todo entender. Y en ese momento de estar cubierto por sus alas, recibir el poder de dar fruto en un mundo, aún en circunstancias difíciles. Y por tantos años que yo he estudiado cómo funciona el Espíritu de Dios, nunca me había ocurrido que yo puedo negar la obra del Espíritu en mi vida si estoy tan apurada, tan temorosa, tan angustiada, que no descanso en el poder del Espíritu de Dios. Entonces hoy día, si no sale con otra cosa, yo quiero que nosotros como comunidad, como cuerpo de Cristo, comenzamos a declarar, Señor, aquí descanso. Descanso, tengo paciencia, tengo tu paz, mientras el poder tuyo comienza a obrar en mi vida. Yo creo que todo el mundo quiere que el Espíritu de Dios obra en ellos. O sea, el texto bíblico que leyó Beatriz de Jeremías 17 es muy claro, muy claro. Jeremías 17, cuando dice en el verso 5, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. O sea, ponemos a un lado la bendición de Dios cuando intentamos confiar en nosotros mismos. Maldito el que se apoya en su propia fuerza. Cuando nosotros intentamos hacer todo a nuestro gusto, a nuestra manera, en nuestro tiempo, con nuestra fuerza, perdemos la bendición de Dios y aparta el corazón nuestro del Señor. O sea, morar en la presencia de Dios, descansar en lo que sabemos de nuestro Señor, tener paciencia aún en medio del sufrimiento, vincula nuestro corazón al corazón de Dios.
Pero cuando actuamos apurados por nuestra propia fuerza, más bien nos separamos del Señor y comenzamos a creer que somos Dios. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. ¿Cuántas veces en mi vida yo he estado tan ocupada, tan angustiada, tan necesitada, que el Señor me manda bendición y ni siquiera yo vea la bendición que tiene a mi lado? ¿Cuántas veces en los textos bíblicos los ángeles aparecen a la par de alguien y no pueden presenciar el hecho que Dios está caminando con ellos? Cuando nosotros vivamos angustiados, cuando vivamos apurados, buscando controlar todo, perdemos cuando Dios mismo se pone en medio de nosotros a bendecirnos. Y si seguimos leyendo en el Jeremías 17, el verso 7, oigan esto: bendito el hombre que confía en el Señor. En solo confiar en Dios te da bendición. Y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua. A mí me encanta esa imagen, tal vez porque me gusta ir a Montana, donde hay ríos y veo las raíces de los árboles grandes. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. ¿Y qué es el fruto del Espíritu de Dios? Amor, paciencia, paz, gozo, fidelidad, autodominio, dominio propio. Entonces, para dar ese fruto, primero tenemos que ser el árbol plantado a la orilla del río, que es nuestro Señor, chupando agua desde nuestras raíces, confiando que aun cuando viene la sequía, el Señor se va a proveer. Y en esa confianza es que comienza a dar fruto el árbol de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no creemos que Dios tiene más poder que nosotros? Yo creo que todos. Nosotros sabemos que cuando Dios actúa, cuando es el movimiento del Espíritu, el resultado siempre es más poderoso. Fíjese en los panes, los panes y los peces. Cuando el Espíritu de Dios mora sobre lo poquito que la gente ofrece, multiplica, multiplica, multiplica hasta que hay abundancia y sobra. Nosotros sabemos que construir nuestras casas sobre la roca, que es Jesucristo, nos da un fundamento firme. Y aun cuando suben las aguas, cuando estamos construidos sobre la roca que es Jesucristo, somos más fuertes, duraderos, capaces de llegar hasta el final. A mí me encanta el texto bíblico que dice que el Señor terminará lo que Él comienza. ¿Cuántas veces en mi vida yo he dicho, ay Señor, pero siendo madre, ¿cómo voy a llegar al final? Siendo esposa, ¿cómo voy a llegar al final? Siendo pastora, ¿cómo, Señor? Y el Señor me dice, Jennifer, lo que yo he comenzado en usted, yo lo voy a terminar. En mi fuerza, no en la suya. Sabemos que cuando Dios actúa, el resultado es mayor. Nosotros tenemos que descansar en confianza, paciencia y paz para tener el poder del Espíritu de Dios. Entonces, la pregunta es muy lógica que surge: ¿cómo, Señor? ¿Cómo podemos actuar en ese espíritu en vez de actuar en nuestra propia fuerza? Es la misma pregunta que tuvo Nicodemo cuando busca a Jesús. Y me encanta que Jesús en esta ocasión y en todos los otros nunca rechaza la gente que viene donde Él con preguntas. Nicodemo viene de noche porque no quiere que nadie sepa que tiene esa pregunta. ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos igual?
Yo sé, me pueden decir, pastora, que debo de tener paz. Yo sé que debo de tener amor. Yo sé que debo de confiar en el Señor, pero no puedo. ¿Cómo es que ese espíritu puede estar en mí? En Juan 3, Nicodemo llega en la noche donde Jesús, porque no quiere que nadie sepa que tiene esa pregunta, igual que nosotros. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podrá hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. O sea, dice Nicodemo, sabemos que con Dios es mejor. Sabemos que usted es bendecido, Rabí, porque usted hace cosas que no son de tu fuerza, son de la fuerza de nuestro Señor. Y Jesús le contesta, de veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede venir, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. O sea, solo para ver las bendiciones de Dios tenemos que nacer de nuevo, tenemos que dejar el Espíritu de Dios morar en nosotros para que nosotros podamos tener ojos de ver la obra de Dios en medio de las dificultades. Una de las imágenes que se me viene a la mente es muy sencillo. Pero una vez que estuve en Montana, donde me gusta ir en temporada de verano, había un río lindo, un río que corría en medio de las montañas. Y uno podía perderse en el río, pero yo tuve el privilegio de ver que a la orilla del río había unas florecitas. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nos perdemos de vista la belleza, las flores que están allí, las cosas sencillas que son testimonio de la grandeza de Dios, porque estamos viendo las cosas grandes? A veces el Espíritu de Dios nos da ojos de ver en las formas pequeñas cómo los corazones se están cambiando, cómo Dios está ganando la batalla, cómo Dios nos está transformando. Y nosotros tenemos que estar en el Espíritu de Dios para verlo. Y yo creo que cuando nosotros somos bautizados, en la tradición metodista entendemos que es un bautismo de agua y del Espíritu, pero sí creemos en esa tradición wesleyana que no es solamente una vez. Uno puede renacer en el Espíritu, uno puede declarar que Cristo es mi Señor, pero diario tengo que abrir mi corazón para que ese Espíritu fluya a través de mí. Y al abrirme, yo comienzo a ver las flores pequeñas, aún en medio de las dificultades. Jesús le dice en Juan 3:3, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Verso 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo puedo rendir mis ansiedades a usted? ¿Cómo puedo, Señor, permitir tu espíritu tomar control? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Y sabe qué dice el Señor? Verso 5 de Juan 3. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace de cuerpo es cuerpo. Lo que hace con tu propia fuerza es tu propia fuerza. Pero lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprenderás de que te haya dicho, tiene que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Lo oyes silbar, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con el que nace del espíritu. ¿Cuántas veces, estando en medio de dificultades, declarando la grandeza de Dios, uno te dice, pero estás loco? ¿No ves la dificultad que está enfrentando? Pero cuando el Espíritu de Dios sopla en la vida de uno de nosotros, nosotros tengamos la capacidad de alabar y adorar en medio de la tormenta. Porque somos guiados por el Espíritu, no por lo que estamos enfrentando a diario.
Por eso también Beatriz nos leyó de Primero de Pedro, muy bonito. Y el texto de Primero de Pedro nos recuerda. Es para ustedes motivo de gran alegría a pesar de que hasta ahora has tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perseveró, se cristaliza en el fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. En las pruebas demostrará que es digno de aprobación, gloria y honra cuando Jesús se revele. O sea, en medio del sufrimiento es el momento más importante de permitir el Espíritu de Dios obrar en nosotros y comenzar a dar fruto. Yo recuerdo cuando mis abuelos estaban cerca a la muerte, estando en el lugar donde vivía, y cómo las enfermeras me decían, qué testimonio de vida ellos, qué gentileza con lo cual me habla. Qué amor que percibo de ellos. Qué falta de miedo percibo en ellos. En los últimos días de su vida estaban dando fruto porque en medio del sufrimiento estaban dejando el Espíritu de Dios obrar y fluir en ellos. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Nosotros tenemos la capacidad de aún en medio del sufrimiento confiar. En el capítulo 7 del libro de Joyce Meyer, ella habla del hecho que aunque debemos de descansar en la confianza, paciencia y paz para tener el poder del Espíritu de Dios, no debemos de echar nuestra responsabilidad afuera. O sea, en Primero de Pedro encontramos el texto que dice que debemos de poner nuestras ansiedades en Dios porque Él se cuida de nosotros, pero eso no significa que no tengamos ninguna responsabilidad. En Primero de Pedro 5, verso 6, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Deposita en Él toda ansiedad porque Dios cuidará de ustedes. Depositamos nuestra ansiedad en Dios, pero no nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, según Joyce Meyer, y estoy muy de acuerdo con ella, es primero creer, tener la confianza de seguir creyendo aun cuando las circunstancias son difíciles. Yo no sé ustedes, pero hay momentos en mi vida cuando yo no lo siento, pero lo declaro aún. Señor, yo no veo cómo va a terminar eso, pero yo declaro en el nombre de Cristo que usted me ha prometido que va a terminar lo que comenzó. Señor, yo no veo que usted es un Dios de justicia en medio de tanto sufrimiento, pero lo creo y lo declaro mientras espero por lo que usted se va a hacer. También dice Joyce Meyer, y estoy muy de acuerdo con ella, que cuando nosotros ponemos nuestras ansiedades en Dios, también debemos de depositar las tentaciones que nos jala una vez más a la ansiedad. Y eso puede ser diferente para cada uno de nosotros. Usted mismo sabe que te jale del descanso y la paciencia y la paz de Dios. Para personas que han sido abusados o han tenido trauma en su niñez como Joyce Meyer, muchas veces las tentaciones surgen como un sentir de culpabilidad o de vergüenza. Yo no he sido que debo de ser. Aún en el Día de la Madre, ¿cuántas madres viven con la preocupación que no fuimos las mamás que debíamos de ser? Y las tentaciones de la vergüenza y la culpabilidad nos jala de la presencia de Dios y del descanso que Dios nos da. Quítalo, dice Joyce Meyer. Échale afuera, dígale, declara con tu fuerza. Yo deposito mi ansiedad en Dios porque Él cuidará de mí.
Algunos de nosotros tenemos esa tentación de ser súper independiente. Yo no necesito a nadie. Yo puedo controlar las cosas. Y cuando el mundo se vuelve patas arriba, vivamos con ansiedad y con miedo. Porque no podemos controlar y cambiar y componer lo que vemos. Y dice Joyce Meyer, estoy muy de acuerdo. Igual en 1 de Pedro 5, el verso 7. Deposita en tu ansiedad en Dios y declara que Dios cuidará de usted. Creer, quitar las tentaciones que te jalan de la presencia de Dios y comenzar a distinguir qué es que debe de ser el Señor y qué es que me corresponde a mí. A mí me corresponde pararme en confianza, tener la paciencia de escuchar la voz de mi Señor y tener la paz en medio de la tormenta, ojos puestos en Cristo. El resto le corresponde al Señor. El resto le corresponde al Señor. En Juan 16, y no vamos a ir ahí, pero es el pasaje donde Cristo está dando a sus discípulos la promesa. Tal vez vamos ahí porque quiero que vayamos. Juan 16, comenzando con el verso 7, el Señor les dice a ellos, bueno, en 5, ahora vuelvo al que me envió. Pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, esto es Jesús hablando. Como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. O sea, ¿cuántas veces en nuestra vida estamos tan aferrados a algo que no lo vamos a soltar? Señor, esa es mía y no te lo doy. No te doy mi hijo porque yo quiero ser la que cuido de él. Y el Señor dice, démelo, porque yo cuido más de él que vos misma. Démelo. Deme tus preocupaciones, deme tu ministerio, deme tu deseo de ser mejor, deme tus miedos, porque yo puedo obrar cuando suelte control de tu vida. Voy a pedirle a Paola que comparte una poesía. Está en inglés, pero les voy a compartir un poquito el significado y quiero explicarle por qué esa poesía es tan impactante en mi vida. Yo tuve el privilegio de conocer a mi bisabuelo por parte de mi mamá. Su nombre era Hamilton Maxwell Hamilton, solo en la península de Michigan, pegado a Canadá. La gente, no tenían otro nombre, entonces repetían su apellido como su nombre. Locura, si me preguntan. Pero ese señor amaba a Dios. Y mi recuerdo de mi niñez era él leyendo su Biblia con letras grandes en su silla día tras día. Y un día de necia yo me metí en su Biblia a ver qué tenía tanto ahí que mi abuelo seguía leyendo eso y encontré esa poesía. Y yo lo sé de memoria y me ha impactado mucho. Si Paola lo puede compartir ahora. La poesía habla como que en nombre de niños y dice así: As children bring their broken toys with tears for us to mend, I brought my broken dreams to God because He was my friend. And then instead of leaving Him in peace to work alone, I hung around and tried to help in ways that were my own. At last I snatched them back and cried, there's nothing here to show. My child, God said, what could I do? You never did let go. La poesía habla de los momentos en nuestras vidas donde damos nuestros sueños a Dios como los niños le dan sus juguetes. Por favor, Señor, componga mis sueños. Mi vida no es como yo quisiera que fuera.
Pero en vez de dejarle a Dios trabajar en nuestras vidas, estamos allí viendo cada paso. Y cuando nos agota la paciencia, quitamos de nuevo el sueño. Y le decimos, pero Señor, no hiciste nada. Nada, es igual como antes. Y el Señor nos responde, hijo mío, ¿qué podía hacer? Nunca jamás soltaste de lo que querías que yo tomara control. Me recuerda de la historia en el Antiguo Testamento de Sarai y Abraham. Dios le había dado la promesa que iban a tener descendientes tan numerosas como las estrellas. Tenían el sueño que Dios le había dado. Pero lo tenían en sus manos y mientras día tras día se ponían más viejo, hasta que Sarai se angustió de completo y dijo, ya basta, yo no puedo esperar más. Señor, no hiciste nada con el sueño que me diste. Y lo quitó de sus manos y mandó a su esposo tener relaciones con la sierva que cuidaba de ella. Y después estaba enojada. Reconocemos eso en nosotros mismos, ¿verdad? Queremos descansar en la presencia de Dios, intentamos un ratito, pero cuando nos enfermamos, cuando la oración no sea contestada como quieramos, cuando las cosas son más difíciles, quitamos la cosa y decimos, no, Señor, que no ha hecho lo que ha prometido. Mi hijo no está donde quiere, no ha sanado como quisiera, mi relación todavía tiene dificultades. Hasta aquí llego. Y el Señor nos dice, pero ¿cómo puedo obrar si no soltas las cosas y me das el control? Para tener el poder del Espíritu de Dios, tenemos que conscientemente decidir que vamos a confiar, tener paciencia y vivir en paz. Amén. Quiero tener una paréntesis aquí, porque lo que no quiero que tomen de este sermón es que yo estoy diciendo que nunca jamás debes de actuar. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener oídos afinados a la voz de nuestro Señor, y aun cuando las tentaciones de angustia intentan deslocarnos, tenemos que pararnos en confianza, paz y la seguridad de Cristo, declarando su poder sobre nuestras vidas. Un ejemplo que tengo de momentos en los cuales yo he sentido personas decirme, pastora, pero no debe de confiar en Dios y no hacer nada. O sea, ustedes saben que esta semana salió en televisión la grabación de la matanza, de la muerte de ese joven afroamericano que salió a correr en su barrio, Y 2 personas blancas le vieron correr pensando que él parecía sospechoso y le pegaron 3 tiros y le mataron de una sola vez. Y peor todavía, eso pasó en febrero y esos 2 hombres nunca jamás actuó la policía, más bien les dejaba libre. Y cómo llora la mamá de ese muchacho sabiendo que simplemente su hijo fue a correr, a hacer ejercicio en su barrio. Y yo he levantado el clamor y la voz profética de nuestra fe diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a existir ese racismo de sistema en este mundo? Y algunos me han dicho, pastora, no habla de eso. Hay que confiar en el Señor. Y lo que yo quiero decir es que yo creo que debemos de confiar en el Señor. Debemos de estar atentos al oído de lo que Dios nos está diciendo. Debemos de vivir siempre en la paz y la paciencia y la confianza del hecho que el Señor está obrando y viendo. Pero si el Señor nos dice que hay que levantarlo, hay que levantarlo. Si el Señor dice que hay que actuar, hay que actuar. Y es lo esencial de estar descansando en la presencia de Dios, porque Él es nuestro maestro y nadie más. Lo importante, y yo le vi en lo que pasó con el reverendo Martin Luther King Jr. Quiero que Paola ponga en la pantalla un ejemplo
de la carta que Reverend Dr. Martin Luther King Jr. escribió de la cárcel estando en Birmingham. Y si Paola puede subir un poquito, quiero que ustedes ven en esa carta. Fueron los mismos religiosos que le decían al Reverend Dr. Martin Luther King, cállese. Debe de esperar el momento del Señor para la liberación de tu pueblo. No debe de actuar, debe de dejar que Dios actúe. Y lo que suena en mi mente es Dios hablándole a Moisés. Moisés en la zarza ardiente que no fue consumido, Dios le dice en Éxodo 3, yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo he visto el sufrimiento de mi gente y yo mando a usted, Moisés, hablar con Faraón. Dios escucha nuestro clamor. Dios actúa a veces a través de nosotros y nosotros debemos de tener la paciencia de no ser como Saraí y actuar fuera de la voluntad de Dios, pero tampoco ser tan miedoso que cuando Dios nos llama como llama a Moisés, que vayamos confiado en la presencia de nuestro Señor. Actuar bajo el poder del Espíritu de Dios. En resumen, quiero que volvemos a la imagen del fruto del Espíritu. En Gálatas 5, el verso 22, escuchamos que el Espíritu de Dios en nosotros da fruto. Da fruto de amor, de paciencia, de paz, de alegría, de fidelidad. Y nosotros debemos de estar bajo el movimiento del Espíritu de Dios. Con nuestra mano no multiplica como los panes y peces. Con nuestro querer no es tan firme como construir sobre la roca. Con nuestro cansancio no llegamos hasta el final, como cuando Dios dice, yo termino lo que yo he comenzado en usted. Pero nosotros, para recibir ese espíritu, como encontró Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que humillarnos, dejar control de nuestras vidas, decirle, sí, Señor, yo quiero ser tuyo, nacido en el agua y el espíritu. Y aun cuando las cosas son difíciles, parar en la confianza y dejar que el Señor nos habla y nos usa. Depositan toda tu ansiedad en el Señor, porque Él cuidará de usted. Martin Luther King Jr. sabía que iba a morir, sabía que le iban a matar. Sabía que la gente misma que iban a estar enfrente de la lucha de matarle iban a ser algunos de los religiosos blancos. Pero él escuchaba la voz de Cristo. Él escuchaba a su Señor y actuaba con un amor, una suavidad, una paciencia y un poder que únicamente viene de nuestro Señor. Para terminar el sermón, quiero que nosotros participamos en lo que es llamado oración de respirar. Voy a pedirle a Paola que lo ponga en la pantalla. Está en inglés, pero es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y nosotros vamos a respirar recibiendo lo que el Espíritu de Dios nos da, exhalando todo lo que no es de Dios. Y les pido que por favor se pongan de pie para que podamos participar en eso como una oración que Dios nos llenará de su Espíritu en estos momentos. Amén. Entonces, cierran sus ojos y oren conmigo. Respire profundo. Yo recibo tu amor, Señor. Y ahora exhale.
y dejo ir mi inseguridad. Otra vez respiren. Yo recibo tu gozo, Señor. Exhale. Y dejo ir las cosas inconformes en mi corazón. Respire profundo. Yo recibo tu paz, Señor. Exhale. Y deposito mi ansiedad. Otra vez, respire profundo. Recibo tu paciencia, Señor. Exhale. Dejo ir mi impulsividad. Respire profundo. Recibo tu amabilidad, Señor. Exhale. Dejo ir mi indiferencia. Respire profundo. Recibo tu bondad, Señor. Exhale. Dejo ir las cosas que no son de Dios en mí. Respire profundo. Recibo tu fidelidad, Señor. Exhale. Dejo ir cuando no soy fiel. 2 más. Respire profundo. Recibo tu humildad, Señor. Exhale. Dejo ir cuando mi respuesta es más severa de lo que debe ser. Lo último, respire profundo. Recibo el dominio propio, Señor. Exhale y dejo ir cuando mi ego se enfoca solamente en mí.